para explicar lo que es la composición de dos funciones, voy a utilizar primero mis ejemplos utilizando los alumnos en una clase y después, pues bueno, lo que sea, la edad de los alumnos y demás, para después poner algún ejemplo más, digamos, no concreto, sino más habitual en las matemáticas. Pero es importante primero verlo bien con conjuntos un poco exóticos, por decirlo de alguna manera. Supongamos aquí que tengo la clase que está compuesta de alumnos y hay más, ¿no? Y voy a definir sobre esta clase, va a ser el dominio de una primera función que llamo f, que a todo alumno va a asociar, se me ocurre, su plato preferido. Entonces aquí son los platos culinarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí acabo de dibujar, si este es Juan, pues a lo mejor a Juan le gusta la pasta italiana. Mientras que aquí a David, pues esta función f la voy a poner aquí, a David pues le gusta los crepes. Y aquí tengo un tercer alumno que le gusta las pizzas, etcétera, ¿no? Entonces, podría definir ahora, si aquí tengo mi conjunto imagen de f, esto es el conjunto imagen de f, su dominio de f. Podría definir una segunda función aquí, que a cada plato en cuestión asigna un país, que es donde se suele cocinar ese plato. En este caso aquí tendríamos Italia, ¿no? Para los crepes, me gusta ponerlo en rojo esto, para los crepes tendríamos Francia, etcétera, etcétera. Entonces vemos ya que para las pizzas, pues también Italia, con lo cual esa segunda función que he definido aquí no es inyectiva, ¿vale? La llamo G. La primera función también podría no serlo, podríamos tener aquí otro alumno que también le gustan los crepes. Bien. Ahora el conjunto de imagen de f pasa a ser dominio de G. Y este conjunto es el conjunto imagen de G. Y G lo pongo en rojo, así. Bien, pues simplemente para componer la función f y g, voy a definir una función h. Desde clase, esto es su dominio, es el dominio de f, porque tiene el mismo dominio que f, que a la clase asigna esto sería el mundo aquí, ¿no? A valores en mundo, que a cada alumno asigna pues el país donde se prepara su plato preferido, ¿no? Por lo tanto, un ejemplo tendría h de aquí tenía, este se llama David, ¿no? David el primero. David le gustan los crepes, ¿no? Pues h de David sería el valor de David es crepe, entonces sería Italia en este caso, es decir, perdón, Francia,
¿ok? Francia. H de David sería Francia, ¿no? De forma general, H de un alumno es igual a, tengo que coger primero F de este alumno, F de alumno, y esto me va a dar un plato, ¿no? F de alumno, y cuando tengo el plato tengo que utilizar G para conocer el país. Lo voy a poner en rojo. ¿No? Entonces, simplemente H es la composición de las funciones F y G. ¿En qué orden? Pues fíjense que primero calculamos F del alumno, es decir, identificamos el plato preferido del alumno y después solamente aplicamos G, ¿no? Esto, H, es igual a... Voy a definir H diciendo simplemente que es la composición de F y de G. Es, en este caso, G, rho, F, de esta manera, ¿no? Entonces, significa esto, que mi función H ha sido construida a partir de F y G, y si tengo un determinado elemento, pues tengo primero un elemento que es un alumno, calcular F de este alumno, es decir, conseguir un plato, y después G de este plato para conseguir un país. En este caso observamos que no podríamos definir una composición en el otro sentido, es decir, no podría escribir F o rho G de algo. ¿Por qué? Porque cuando cojo G de algo va a ser un país y no puedo preguntar cuál es el plato preferido de todo el país. Entonces, estamos hablando de plato preferido de unos alumnos. En este caso no se podría hacer. ¿Qué pasa? Que muchas veces es muy habitual cuando estamos trabajando en un ejercicio de matemáticas, y ahí está toda la confusión que tienen muchos alumnos, y es que aquí no es la clase, es R, y aquí no son los platos, es R también, y aquí no es el mundo, es R también. Ojalá se podrían distinguir estos R y tener las cosas un poquito más claras, porque genera muchas confusiones. Ahora bien, si yo tengo mi función F aquí de X igual a, bueno, por lo tanto es F de un valor real a valores en los reales, que a todo X asigna 2X más 1, y ahora tengo G de R en R. Podría poner X aquí, no habría ningún problema, pero a lo mejor es más, se ve mejor si pongo aquí Y, ¿no? Para distinguir, porque es que esto va a ser mi Y, que lo voy a llamar Y, digamos, ¿no? Esto, ¿no? Es mi plato, ¿no? Y a mi plato asigno el país preferido, vamos a ponerlo por ejemplo al cuadrado, simplemente, ¿no? Entonces, de hecho, ahí podríamos restringir, digamos que un cuadrado siempre es positivo, podríamos decir en R más para distinguirlo un poquito, ¿no? Y bueno, si yo calculo de la misma forma aquí el gof que es G rho F, ¿no? Pues H igual a G rho H, significa que H de qué? H de X, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a calcular primero G rho F. Vamos a calcular primero F de este elemento. Entonces X es como mi alumno aquí. H de X va a ser G de F de X. Y este F de X aquí sería mi Y.
y a mi y, lo que tengo que hacer es ponerlo al cuadrado. Por lo tanto, aquí simplemente esto es, escribo f de x, es 2x más 1, y todo eso le aplico g. G lo que hace a un elemento, que en este caso es 2x más 1, lo pone al cuadrado, con lo cual simplemente sería esto. En este caso sí podría definir la función h, vamos a llamar h', de, que sería igual a f rho g. Significa esto que estoy componiendo al inverso. En este caso estaría cogiendo f de g, aquí sería h' de algo, igual a f de g de este algo. Hombre, he dejado libre de momento, no quiero poner x porque x lo estamos reservando para, digamos, los alumnos, para los que están en este conjunto de salida, ¿no? En este caso lo que estoy haciendo, tengo r aquí, me voy a r aquí y sigo aquí, ¿no? Entonces g de y, ¿no? Da igual, al fin y al cabo se podría utilizar x, ¿no? Pero creo que es un poco más claro ponerlo así. h' de y, podríamos poner su expresión, es g de y, que sería y cuadrado, y a este g de y le voy a aplicar la función f, que es lo que hace f a una cosa cualquiera. Lo que hace f es multiplicado por 2, entonces lo multiplico por 2 y le sumo 1. Entonces en este caso g rho f de x es 2x más 1 al cuadrado, f rho g de x sería 2x cuadrado más 1, ¿no? De y sería 2y cuadrado más 1. Bien, observen que cuando definimos la suma de funciones g más f, o habíamos definido en este sentido f más g, pues teníamos una propiedad que era la conmutatividad, es decir que f más g era también g más f, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos f de x más g de x, es lo mismo que g de x más f de x. De la misma manera, el producto entre las funciones f por g era g por f. Sin embargo, cuando en vez de hacer la suma o el producto, lo que estoy haciendo es componerla, pues a priori no tengo f rho g a priori. A veces podrá pasar que son iguales, pero en principio no es lo mismo. Bueno, de hecho aquí veo claramente que si en vez de la variable y utilizo la variable x, y aquí escribo h' de x igual a 2x cuadrado más 1, pues veo claramente que esto no es lo mismo que esto, ¿no? De hecho, si me apuran, en el caso, fíjense que estemos trabajando en una clase Plato-Mundo, pues g rho f coge valores en esta clase, mientras si fuéramos a intentar darle la vuelta, en este caso no se podría definir, pero aquí el dominio de definición de g rho f es el dominio de definición de f, mientras esta función aquí, el dominio de definición de f rho g es el dominio de definición de g. Por lo tanto, en principio son dos cosas que pueden ser muy distintas, ¿no? Bien, una vez he hablado de la composición, nos podríamos preguntar qué pasa si compongo dos funciones siendo una la recíproca de la otra. Hombre, pues para que sea, tengo que borrar esto porque ya no tiene sentido. Precisamente las funciones no eran inyectivas, por lo tanto no eran biyectivas, sino podría hablar de función recíproca. Pero si ordeno mi clase
pongo todos los alumnos en fila y a cada uno asigno un número aquí, y este conjunto sería 1, 2, etcétera, hasta 20, mientras este conjunto sería la clase, pues ya sabemos que podemos asignar con la función f que va definida sobre la clase a valores en 1, 2, etcétera, hasta 20, pues podemos a cada alumno asignar su número del alumno. Bien, si he tenido cuidado de no dar el mismo número a dos alumnos distintos, pues podré definir f-1 función definida sobre los 20 primeros enteros a 0 a valor en la clase, que a cada número asigna al alumno. Bien, si ahora compongo estas dos funciones, por ejemplo, digo f-1 rho f de que f está definida en la clase. Aquí tengo que poner un alumno. Si aquí fuera a poner un número, pues no tenía ningún sentido. Ahora del número, eso no, ¿vale? Entonces, f es igual esto a f-1 de f del alumno, ¿no? Significa que teniendo un alumno, por ejemplo, este de aquí, con f le asigno un número, y con f-1, pues hemos visto que precisamente asigna su único antecedente, que es este. Con lo cual, esto me va a dar siempre el alumno, ¿no? Una función que a cada alumno asigna el alumno se llama identidad, ¿no? Por lo tanto, puedo escribir aquí que f-1 rho f es la identidad. ¿Identidad de qué? Identidad de la clase. Lo voy a poner aquí. Es la identidad de la clase. Mientras que si compongo las funciones en el otro orden, es decir, en vez de escribir f-1, escribo primero f rho f-1 ¿de qué? No, de un número, ¿no? De un número me va a dar, se escribe f de f-1 de este número. Pues simplemente, creo que lo han olvidado, simplemente cogiendo un número aquí voy a ir a buscar el alumno con f-1 y después de este alumno voy a coger su número, con lo cual me va a dar el número. Simplemente la función que a cada número asigna el mismo número es la función identidad. ¿Identidad de qué? Identidad de este conjunto. Hombre, cuando estamos trabajando, por ejemplo, aquí en R y aquí en R, pues tendríamos esta función igual a esta función, porque tendríamos aquí la identidad de R y la identidad de R. Voy a terminar dando un pequeño ejemplo de esto. Puedo utilizar, por ejemplo, esta misma función f. Hemos visto en un video anterior que esta función f es biyectiva, con lo cual puedo definir aquí una función recíproca, ¿no? Tengo f de x igual a 2x más 1, con lo cual puedo decir esto es mi y igual a 2x más 1, busco x en función de y me doy cuenta que x es y menos 1, en este caso partido de 2. Bien, entonces f menos 1 de y es y menos 1 partido de 2. Ahora tengo la curiosidad de calcular f menos 1 rho
f de x es también f menos 1 de f de x. ¿Bien? Esto, f de x es 2x más 1, con lo cual es f menos 1 de 2x más 1. Bien, pero f menos 1 de una cantidad es esa cantidad menos 1 partido de 2, con lo cual es esa cantidad 2x más 1. Esto le resto 1 y divido entre 2. Claro, me da x, ¿no? Entonces, lo que estoy viendo es que f menos 1 rho f es la identidad, ¿no? La identidad de R. Y claro, si fuéramos a calcular a la inversa f rho f menos 1 de... Tendría que poner y mejor aquí, ¿vale? De y igual a la expresión de f menos 1 de y es esto, es f de f menos 1 de y aquí f menos 1 de y es y menos 1 partido de 2. Fíjense cómo primero calculo f menos 1 y después le aplico f. Esto lo tengo que multiplicar por 2 y sumar 1 por 2, sumo 1 y me doy cuenta que esto me da sí, me da y. Bien, va todo bien. Y f rho f menos 1 es la identidad, en este caso todavía de R. Y en este caso sí tengo f menos 1 o rho f igual a f rho f menos 1. Ahí no hay problema porque estamos trabajando siempre con el mismo conjunto.